Hola cibernautas, bienvenidos al curso Acceso a Datos con el lenguaje SQL. Módulo 13. La modificación de datos. Hasta ahora todo lo que hemos aprendido de sintaxis SQL ha sido la instrucción select. Ya hemos visto su complejidad, habida cuenta que es la instrucción que sirve para hacer consultas a la base de datos. Ahora bien, a una base de datos, además de consultarla, también se la puede modificar en su contenido. Para eso nos centraremos en las tres instrucciones de ML por excelencia. La instrucción insert para agregar nuevos registros a una tabla, instrucción update para modificar registros existentes e instrucción delete para eliminar registros. Vamos a analizar cada uno de ellos, veremos cuál es su sintaxis y sus formas y haremos un ejemplo con cada una de ellas. Venga, pues empecemos. De las tres instrucciones que veremos en este módulo, la instrucción insert es la que más modalidades tiene. Esto es debido a que esta instrucción sirve para agregar nuevos registros a una tabla y de entrada podemos encontrar dos formas distintas de actuar para esta instrucción. Por un lado, cuando la instrucción inserta un único registro o cuando inserta varios registros, a lo que se le llama inserción masiva. Bien, centrémonos en el primer caso, cuando queremos ejecutar una instrucción que añada un solo registro a una tabla. Tenemos dos formas de hacerlo, utilizando la sintaxis nominal y la sintaxis posicional. ¿Cómo es la sintaxis nominal? De la siguiente forma, palabra clave insert y palabra clave into y el nombre de la tabla. Hay que especificar la tabla en la que vamos a agregar el registro. Luego, entre paréntesis, una lista de los campos que vamos a informar. Tened presente que un registro se conforma de varios campos y puede ser que no los vayamos a informar todos. Bien, en esta lista pondremos qué campos vamos a informar para este nuevo registro. Luego, palabra clave values y entre paréntesis los valores que damos a cada campo correspondiendo con la lista. Es decir, el primer elemento de esta lista le corresponderá el primer valor de esta lista y así sucesivamente. Ya os adelanto que si en esta lista o en esta no hay el mismo número de elementos, devolverá error. Evidentemente, cada uno le tiene que corresponder un elemento en la lista de campos. Bien, a esta lista de aquí la denominamos lista de campos y a esta de aquí la denominamos lista de valores. Vamos a verlo con un ejemplo. Fijaros, vamos a agregar un nuevo cliente. Lo primero que tenéis que plantearos cuando vayáis a agregar registros es si existe algún campo que se autoinforma, algún campo autonumérico o con identidad. Esto dependerá de vuestra base de datos y tendréis que conocer este detalle antes de insertar. Por ejemplo, existen tablas en las que el código se informa por sí solo y por lo tanto yo no puedo informarlo, tengo que obviarlo obligatoriamente. En este caso, en la tabla de clientes, esto no ocurre. Tengo que informar yo el código y todos los campos que sean obligatorios, pudiendo no informar aquellos campos que no sean obligatorios. Bien, pues vamos a insertar un nuevo cliente en esta tabla. Empecemos. Palabra insert, palabra clave into y el nombre de la tabla. Tabla clientes. Como estamos utilizando el método nominal, vamos a crear una lista de campos diciéndole qué campos voy a informar. En concreto informaré el nombre, compañía, el nombre, contacto y además, vamos a escoger otro campo, la ciudad. Termino la lista con el campo ciudad. Siguiente paso, palabra clave, values y ahora la lista de valores. En este caso tendrá que haber tres valores y el primero debe corresponder a nombre compañía, el segundo a nombre contacto y el tercero a ciudad. Como que son valores de cadena de datos, de cadena de caracteres, tengo que ponerlos entre comillas. Nombre de compañía, Manufacturas S.A. Nombre de contacto, Pedro Pérez. Ciudad, Bogotá, por ejemplo. Bien, antes de ejecutar esta instrucción, como os he dicho, a partir de ahora estamos modificando datos y hay que tener muy presente la configuración de la tabla. De entrada os tengo que decir que esta instrucción me devolvería error tal cual porque no estoy informando un campo obligatorio, que es el ID de cliente. A pesar de que es el primer campo,
veréis cómo cuando utilizo la insert nominal yo puedo ponerlo donde quiera. Por ejemplo, en este caso lo pondré en el último lugar de la lista. Y luego aquí le especificaré. Le voy a dar el siguiente código, manuf. Bien, ya tenemos la instrucción preparada y vamos a probar a ejecutarla. Me dice una fila afectada. Esto ya es una instrucción que no devuelve resultado. Fijaros que no hay ningún resultado, solo devuelve un mensaje. Si quiero comprobar que la inserción ha funcionado, haremos lo siguiente. Devuélveme todos los campos de la tabla clientes cuyo código sea igual a manuf. Ejecutaré solo esta select y este es el registro que hemos introducido. Fijaros que para los campos que no hemos puesto valor son campos con valor null. Esto eran campos que admitían no tener valor y los que hemos informado pues se han guardado correctamente. De esta forma ya acabamos de insertar una fila utilizando el método nominal. Hablemos ahora de la sintaxis posicional. Para insertar un único registro podemos utilizar esta sintaxis. Básicamente es idéntica a la sintaxis nominal, pero sin la lista de campos. ¿Por qué? La sintaxis posicional se puede utilizar cuando en la lista de valores vayamos a aportar todos los campos que hay en la tabla y en el mismo orden que están en la tabla. Solo en este caso se puede utilizar la sintaxis posicional. En cualquier otro caso deberéis utilizar la sintaxis nominal. Esta sintaxis, la posicional, es útil para aquellas tablas que tienen pocos campos y vamos a informar todos los registros. Siendo así, si lo hacemos en el mismo orden que los campos están en la tabla, nos podemos ahorrar especificar la lista de campos. Por lo tanto, cuando en una instrucción insert no haya lista de campos, es decir, después de la tabla encuentre la palabra clave values, supone que le vamos a pasar todos los campos que hay en la tabla y en el mismo orden que están definidos en la tabla. Vamos a probar esta sintaxis con la tabla compañías de envíos. Es una tabla que tiene pocos campos y, por lo tanto, es propicia para utilizar esta sintaxis. Lo primero que haré es una instrucción para ver cuál es el contenido que hay en esta tabla. Es decir, select asterisk from, como que es un nombre compuesto, compañías de envíos. Bien, ejecuto la consulta y este es el contenido que tenemos en la tabla. Importante saber el contenido porque este campo, como clave primaria que es un campo obligatorio y no podemos informar ninguno que ya exista. Por lo tanto, no podemos informarle ni el 1, ni el 2, ni el 3. Además, no es este el caso, pero podría ser que este campo no pudiéramos informarlo porque fuera autonumérico. En este caso no es así y por lo tanto podemos informar los tres campos. Bien, vamos a preparar la instrucción. La instrucción sería de la siguiente forma. Insert into, el nombre de la tabla, otra vez compañías de envíos, compañías de envíos, y ahora directamente ya values, es decir, directamente la lista de valores. Lo pongo aquí abajo. Bien, como primer valor le pasaré un 4 porque es numérico. Como segundo le pasaré el nombre de la compañía, envíos SA. Y como tercero le pasaré un teléfono de 9 números. Como veis, es evidentemente un ejemplo. ¿De acuerdo? Esta es la sintaxis posicional. No informamos la lista de campos, pero en la lista de valores pasamos todos los valores, todos los campos de la tabla y en el orden que están en la tabla. Cuando ejecute esta instrucción, se agrega el registro a la fila, a la tabla. Si quiero comprobarlo, haré un select asterisk de esta tabla, como que es pequeñita, nos lo podemos permitir, y así comprobaré cuáles son los registros que hay dentro de esta tabla y si ha incluido el que yo le he solicitado. Ejecuto esta consulta y vemos que nuestro registro se ha añadido en la tabla. Por lo tanto, esta es la forma mediante la cual utilizamos la sintaxis posicional para agregar un registro a una tabla. Venga, hablemos ahora de
la modalidad de instrucción insert que se utiliza para hacer inserción masiva, es decir, insertar más de un registro con una sola instrucción. Aquí también distinguiremos entre dos submodalidades, la nominal y la posicional. Veamos cómo sería la sintaxis nominal. Sería idéntico a lo que hemos visto para un registro, insert into, el nombre de la tabla, lista de campos y, en vez de la palabra clave values y la lista de valores, una subconsulta. Esta consulta es una instrucción select que devuelve un conjunto de filas que son las que se insertarán en la tabla. Ahora bien, hay una cosa que es importantísima. Esta consulta debe devolver tantos campos como campos se hayan especificado en la lista de campos y del mismo tipo cada uno correspondiente. Es decir, ahora en vez de pasarle los valores a mano, como hacíamos en los anteriores ejemplos, los valores son el fruto de una subconsulta. Vamos a practicarlo. Fijaros, en esta base de datos tengo una tabla que la he creado a exproceso que se llama Clientes México. Clientes México. Esta tabla, como veréis, tiene 3 campos, ID cliente, nombre compañía y nombre contacto. Como veis también está vacía y son 3 campos de tipo carácter, es decir, de tipo cadena de caracteres, no son numéricos. Bien, fijaros en la siguiente instrucción. Select ID cliente, nombre compañía from clientes where país es igual a México. Ya conocéis esto, es una consulta, la voy a ejecutar por individual y me devuelve este resultado. Bien, todo esto es lo que quiero insertar en la tabla Clientes México. Para esto solo podré hacerlo utilizando la sintaxis nominal. ¿Por qué? Porque no voy a informarle todos los campos. Por lo tanto, insert into Clientes México y la lista de campos. Te voy a informar el ID cliente y el nombre compañía. Si esta instrucción select devolviera un número diferente de campos que los que he especificado en la lista, esta instrucción devolvería error. De la misma forma, devolvería error si alguno de los campos fuera de un tipo de dato distinto al que le corresponde en la lista de la tabla. Si ejecuto la instrucción entera, me dice que se han insertado 5 filas y para comprobarlo voy a repetir la instrucción select de la tabla Clientes México, que antes estaba vacía y ahora, como podéis comprobar, contiene el resultado de esa consulta. Fijaros que como no hemos pasado el nombre de contacto, como que nuestra consulta solo devolvía 2 campos, el nombre de compañía y el ID cliente, no se han insertado para cada fila. Bien, esta es una forma de insertar más de un registro con una instrucción utilizando la sintaxis nominal. Venga, para terminar con la instrucción insert veremos cómo es la sintaxis posicional en una inserción masiva. Igual que ocurría en las inserciones de un solo registro, en este caso no hará falta poner lista de campos porque se supone que se los vamos a aportar todos y en el mismo orden. Es decir, en este caso la subconsulta me deberá que devolver tantos campos como campos hay en la tabla y en el mismo orden en el que quiero insertarlos en la tabla. Veamos un ejemplo. Fijaros, tengo una tabla que se llama Clientes Brasil, que tiene la siguiente estructura. Primero, está vacía y, como ocurría con el ejemplo anterior, tiene 3 campos de tipo cadena de caracteres. Bien, lo que voy a hacer es preparar una consulta a la base de datos de clientes en la cual devuelva exactamente los campos que necesita esta tabla. Es decir, ID cliente, nombre compañía y nombre contacto. Esto lo sacaré de la tabla de clientes, pero solo en aquellos casos que el país sea igual a Brasil. Ejecuto solo esta consulta y me devuelve todos estos clientes. Fijaros que son 3 campos que perfectamente podríamos insertarlos en la tabla Clientes Brasil. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Insertar en la tabla
clientes Brasil, esta consulta, sin necesidad de poner la lista de campos, porque la consulta ya los aporta a todos. Selecciono solo esta instrucción, la ejecuto y me dice que se han añadido 9 filas. Para comprobarlo, vuelvo a hacer la select en la tabla clientes Brasil y veo que ahora están estas 3 filas. Es decir, hemos visto cómo se puede hacer una inserción masiva utilizando la sintaxis posicional. Pero para ello es necesario que la instrucción select devuelva tantos campos como campos necesita la tabla, como campos tiene la tabla. Venga, una vez hemos visto los 4 tipos de instrucción insert, vamos a ver la instrucción update. De entrada, la instrucción update no tiene tantas complicaciones, solo tiene una única sintaxis posible y puede servir para modificar uno o varios registros. Vamos a analizar cuál es la sintaxis. Primero, palabra clave update, nombre de tabla, tabla a la cual le vamos a modificar las filas existentes, palabra clave set y luego toda una lista de modificaciones. Esta lista tiene que contener el nombre del campo, símbolo igual y el valor que queremos poner en ese campo. Si además queremos modificar más campos, una coma y lo mismo. Nombre de campo igual y el valor. Si quisiéramos modificar un tercer campo, lo mismo. Coma, nombre de campo igual a valor absoluto. Es así de sencillo. Ahora bien, hay que especificar siempre la cláusula where. La cláusula where es la que indicará a qué registros se les va a hacer esta modificación. Si nos olvidamos la cláusula where o no la ponemos, quiere decir que esta modificación queremos aplicarla a todos los registros de la tabla. Cuidado porque este es uno de los errores más comunes. Utilizar una instrucción update sin cláusula where. Pensad que la cláusula where tendrá una condición y solo aquellos registros que cumplan esta condición son los registros a los que se les aplicará la modificación. Vamos a ver un ejemplo. Fijaros, tengo una consulta que me devuelve todos los campos de la tabla productos, pero solo para el producto con código 78. Estos son los campos. Bien, vamos a hacer una modificación a este registro. Instrucción update, nombre de la tabla, tabla productos, palabra clave set y. Primer campo que informaré, el campo ID proveedor. Valor que le asignaré, un 2. Coma. Voy a modificar otro campo, el campo ID categoría. Valor que le asignaré, un 5. Y así sucesivamente con todos los campos que quiera modificar. Si yo ejecuto solo esta instrucción, este cambio se va a realizar para todos los registros, lo cual me haría perder mucha información. Por lo tanto, es importantísimo especificar la cláusula where. Esta cláusula indica a qué registros se les tiene que aplicar la modificación. Todo esto es la instrucción update. La ejecuto. Me dice que una fila afectada y si ejecuto esta consulta para ver cómo ha quedado esta fila después de la modificación, veremos que se han guardado los valores que nosotros hemos especificado. Bien, muy importante, como veis, no olvidaros nunca la cláusula where. En este caso, hemos hecho un ejemplo en el cual se ha modificado un solo registro, pero si la cláusula where fuera compatible para más de un registro, por ejemplo, imaginaros aquellos productos cuyo precio sea mayor que 30, pues debe haber bastantes productos, bien, pues a todos ellos se les habría aplicado esta modificación. Veamos otro ejemplo muy típico de updates. Imaginaros el siguiente enunciado. Hay que aumentar 2 unidades en existencia a todos los productos de la categoría 2. Es decir, es una instrucción update que afectará a más de un producto. ¿Cómo la montaríamos? Update, nombre de la tabla, productos, set, el campo unidades en existencias y le asignaremos el siguiente valor. Unidades en existencia más 2. Fijaros, analicemos bien esta instrucción. La cláusula set modifica un único campo, que es unidades en existencia,
¿Y qué valor le asigna? Le asigna el valor que tenga más 2. Es un tipo de modificación muy habitual. No olvidar nunca la cláusula where, en este caso solo para aquellos cuyo id de categoría sea igual a 2. Si ejecuto esta instrucción, me dice que 12 filas han sido afectadas, es decir, 12 productos, los de la categoría 2, ahora en sus unidades en existencia tienen 2 valores más de los que tenían anteriormente. Este es otro ejemplo de cómo se utiliza la instrucción update para modificar los registros que hay en la tabla. De acuerdo, pues para terminar vamos a ver la última instrucción, la instrucción delete. Esta instrucción es la más sencilla, pero a la vez la más peligrosa. Sencilla, ¿por qué? Pues como que sirve para eliminar registros de una tabla, no hay que entrar en detalles respecto a sus campos. Se elimina el registro entero y se acabó. Y peligrosa, ¿por qué? Porque si no utilizamos cláusula where, lo que haremos es eliminar todos los registros de una tabla. Es decir, que para eliminar registros basta con decir delete from y el nombre de la tabla y especificar la condición que deben cumplir aquellos registros que queremos eliminar. Veámoslo en un ejemplo. Fijaros, vamos a hacer una consulta a la tabla compañías de envíos y estos son los registros que hay. Bien, lo que voy a hacer es eliminar uno de los registros, concretamente el último. Delete from el nombre de la tabla y, muy importante, cláusula where. Si ejecutara solo esta línea, lo que ocurriría es que se borrarían todos los registros de la tabla. La cláusula where será que id compañía envíos sea igual a 4. Selecciono esta instrucción, ejecuto solo esta instrucción, me dice que una fila se ha visto afectada y si vuelvo a hacer una select a esta tabla veré que esta fila ha desaparecido. Por lo tanto, muy importante no olvidaros la cláusula where y aseguraros que la condición que ponéis aquí es la condición que queréis que cumplan los registros que vais a eliminar. Tened presente también que cuando se va a eliminar registros, a veces la base de datos no os va a dejar debido a las restricciones. Ya hablamos de ellas en módulos anteriores. Por lo tanto, cuando os devuelva error una instrucción de eliminación de registros, comprobad que no es un problema de relaciones. Por ejemplo, en una relación maestro-detalle basada en una foreign key, si queréis eliminar un registro de la tabla maestro, no podréis en caso de que haya detalles. Por ejemplo, si quisierais eliminar un cliente que tiene pedidos, cliente es maestro de pedidos, que es detalle, no os dejará porque si no se quedarían los pedidos sin cliente. Por lo tanto, cuidado con las restricciones que hay en las bases de datos porque no os permitirán que eliminéis ciertos registros así como así. Muy bien, pues con esto ponemos punto final al módulo 13, en el cual hemos aprendido las instrucciones de SQL que se deben utilizar para modificar la información que hay en una base de datos. Venga, nos vemos en el próximo módulo. Hasta luego, cibernautas.